¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Género en Sintonía. Agradecemos, por cierto, que estén junto a nosotros. Y en este capítulo vamos a estar conversando con la doctora Lorena Benger Amengual, que es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, es psicóloga de la UFRO, magíster en Psicología Jurídica y Forense, doctora en Psicología de la Universidad de Barcelona, y sus líneas de investigación son principalmente adaptación social adolescente, intervención en desregulación emocional y otros temas más que vamos a estar conversando hoy día también en esta alianza que tenemos con el proyecto Inés de Género, donde estamos contando qué están haciendo las investigadoras de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás? Lorena, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y espero que estés cómoda en este programa, en este capítulo. Bueno, muchas gracias, Nadia, a ti por la invitación y al equipo del Inés de Género de la UFRO por generar estos espacios de conversación, ¿no? De cómo nos atraviesa la investigación el género, ya sea desde la práctica o desde el ser mujer, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, bueno, estábamos hablando recién, parte de tu currículum, de tu experiencia, ha sido también desde lo académico, pero también desde del vínculo con el territorio, con lo práctico, ¿no? Sí. Y donde tú me decías también, me ha tocado estar trabajando, digamos, en programas de salida alternativa, por lo que con mujeres o niñas o adolescentes infractoras de ley. Sí. ¿Cuál es la realidad que te tocó avisorar? Y si me puedes decir si ha cambiado mucho desde lo que tú viviste a lo que tú ves hoy día. Bueno, efectivamente me tocó trabajar en un principio, cuando recién egresé, en los primeros años en equipos de medio libre, particularmente programas de salida alternativas, que son los adolescentes, chicos y chicas, que están recién comenzando a cometer delitos y tienen contacto con la justicia. Entonces, medio libre se les otorga la posibilidad de estar bajo contacto de un interventor como medida, esa es su medida judicial, su sanción, mientras son acompañados durante un periodo, suele ser un año o así. Es como de alguna manera el inicio de las trayectorias desadaptativas, la primera pesquisa en el sistema. Y ahí efectivamente me tocó trabajar con adolescentes infractoras, mujeres, que son mucho menos en número que los hombres. Sí. Y eso son las cifras en general, son mucho menos pesquisadas ellas que ellos. Pero las adolescentes mujeres que llegan a ser sancionadas es porque, incluso recordemos que era un programa inicial, ¿no? Como las primeras conductas, la primera pesquisa, por eso tienen esta como beneficio de salida alternativa. Tenían una trayectoria mucho más de larga data ya en ese momento comparado con los otros adolescentes que llegaban a esos programas. O sea, que se iniciaban de alguna manera muy precozmente. Yo creo que entre que se podían iniciar más precozmente, pero en comparación con el resto de adolescentes que también estaban en la misma condición de estar iniciando la carrera delictiva y por tanto iniciando en el sistema judicial, por decirlo así, a ellas ya llevaban más rato delinquiendo, pero las pesquisas menos. Tiene que haber como mucha reiteración para que recién ahí el sistema judicial actuara. Entonces, claro, en comparación con el chico que llegaba a la misma sanción, este chiquillo estaba partiendo. Realmente ese programa era efectivo para él porque era un programa inicial, pero no era para el perfil de ellas, ¿no? Ellas generalmente ya llevaban más rato, pero bajo cuerda, como en la cifra negra, ¿no? Entonces no se pesquisa tempranamente, y cuando llegaban a este programa, las características de este programa era, claro, orientado a alguien que está iniciando. Ellas no estaban iniciando. Pocas de ellas, por la mayoría no. Entonces, eso en ocasiones, entonces los equipos, quizás no era esa la mejor medida para ellas, no le estábamos ofreciendo la mejor intervención, porque probablemente estas adolescentes, al llevar más tiempo, hay una historia de mayor daño, hay mayor aprendizaje y socialización de las conductas desadaptativas, ¿no? Y muchas de ellas llegan también, en mi experiencia me tocaba encontrar con mucho daño en términos de consumo, muchas conductas violentas, muchas historias de muchísimo maltrato, y de alguna manera algunas de ellas lo reportaban en algunos estudios chiquititos en los que pude acompañar, como esta conducta que realmente es una conducta más masculinizada, ¿no? Es una conducta, los hombres son los que hacen conductas externalizantes, los que delinquen, los que agreden a otros, y un grupito muy pequeño de mujeres también lo hacían. Y una manera también como con algunas conversábamos como con este significado simbólico de
Esto lo estudiaba más mi colega Paula Alarcón, particularmente su interés por el tema de las mujeres infractoras, y muchas de ellas en entrevistas cualitativas nos contaban que era como empoderarse, ¿no? Era como decir, ya basta de ser víctima, entonces ahora yo me hago cargo de mi vida, y dentro de los espacios que tenían entonces, adoptaban estas conductas que en ocasiones, claro, era de delinquir, de consumir, de estar fuera, ¿no? Pero como de apoderarse del control de su propia vida en ese espacio pequeñito, pero siéndose absolutamente manteniendo situaciones de mucho daño para ellas, daños para otros, ¿no? Y metiéndose en dificultades. Y por supuesto en la transición muchas de ellas también en esa época quedaban embarazadas. Y los embarazos adolescentes o precoces, muchos de ellos no deseados, replicaban otras situaciones de riesgo. Entonces podías decir, claro, el embarazo, la maternidad frenó la carrera delictiva. Pero es que el delito es la punta del iceberg. Eso es lo que nosotros vemos como un problema. Pero debajo hay una cantidad de experiencias de trauma, daño, violencia, falta de habilidades, ¿no? Para poder manejar sus emociones, para poder relacionarse con otros, etcétera, que sumarle a eso un embarazo adolescente, claro, no puede seguir saliendo probablemente, o como eso empieza a ser dañino para ese niño o niña. Y ahí, qué interesante lo que estás contando, porque finalmente uno quisiera pensar de que todas estas realidades o que finalmente que estas historias que tú cuentas son mucho más simples, ¿no? O sea, en el fondo uno ve el hecho delictual, ve digamos, la contingencia, ¿no? Pero no ves todo lo que hay atrás. Sí, de hecho, siempre por eso repito mucho esta metáfora como del iceberg, porque realmente el delito es la punta del iceberg. Lo que hay debajo, y en ellos también, ¿no? O en cualquier proceso de delincuencia, el acto delictivo, y que de repente son cosas que son graves, o sea, es un daño a otros, pero para que llegue a ocurrir ese hecho, han pasado tantas otras situaciones y puntos críticos en la trayectoria de vida de esa persona, para llegar al punto de transgredir a un otro. Y en adolescentes pasa mucho, que en ocasiones, bueno, hoy en día además lo que era Sename se dividió, ¿no? Se separó el ámbito de justicia, se cambiaron de ministerio, por esta separación, ¿no? De ser víctima y tenemos que proteger a la infancia versus quienes delinquen. Pero si tú ves las trayectorias de quienes han delinquido, o sea, han sido víctimas. Han sido víctimas previamente. Son parte de sus trayectorias hacia atrás, han sido victimizados. Y claro, se ha sido ineficaz la intervención o la detección precoz. Y tú decías ahí también que, y esto no tiene que ver con que el daño que haya sufrido una mujer, no le quiero dar una connotación de más o menos grave, ¿no? Uh-huh. Que quede claro, pero según la experiencia que tú decías, el daño muchas veces que traía o conlleva o vive esta niña adolescente es mucho más brutal en esa historia que un hombre. Muchas veces lo que tú podías ver. Y lo otro es también cuánto verbalizan eso. Porque me da la sensación, y esto es una sensación, por favor, que por característica de género, nosotros somos más de guardar, más de no contar, más de que si lo estamos pasando mal hay que, ¿no? Sí. Y eso me imagino que en un ambiente y en una vida y en un contexto que es mucho más adverso, sí. Esa careta, ¿no?, de la fortaleza de alguna manera se va plasmando con mayor dureza. No sé cómo, si me explico lo que es la idea. Sí, creo que sí. De hecho, estaba pensando que, claro, en efecto, en ellas, en quienes han estado, ¿cierto?, en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, hay un grupo de ellas que generará otro tipo de estrategias más desde la violencia, ¿no? Y que estamos menos acostumbrados a ver. Nos choca más cuando vemos a mujeres que cometen delitos, que andan robando, que son violentas, que son agresivas. Como que de los hombres lo esperamos, ¿no? Entonces, de partida ya eso es como estereotipado y distinto, ¿no? De género, ¿no? Es decir, el hombre es mucho más cavernícola, más rudo, más violento. Las mujeres cuando nos pillamos somos tiernas y delicadas. Entonces, pillarnos de repente adolescentes en estos equipos súper garabateras y desafiantes con la autoridad, como que a un adolescente uno se lo espera y te enojas también y uno pone límites, pero con ellas era como, ¿qué es esto, no? Y estas chiquillas como, incluso hasta siendo más sancionadores quizás, ¿no? Desde el juzgar, porque viene el componente de género ahí el momento de juzgarlas a ellas. Y lo del impacto de las experiencias o de tener mayores historias de trauma, lo que
con otros estudios que ni siquiera son con adolescentes en contextos de programas o que tengan alguna característica extra de daño, sino solo con un proyecto que estamos cerrando ahora, que fue con adolescentes escolarizados, liceos de riesgo de la región, y les fuimos a preguntar, entre otras cosas, a ellos y a ellas, cuántas experiencias adversas ellos habían vivido a lo largo de su vida. Que experiencias adversas es un concepto de la epidemiología, que lo que busca es un poco revisar, o lo que se ha ido viendo, que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos vivido, experimentamos, nos enfrentamos a alguna situación que tiene un componente traumático, ¿no? Que podemos o no tener herramientas o nuestro contexto para sobreponernos a ello, pero que tiene un componente traumático. La pérdida de un familiar cercano, vivenciar un terremoto o un incendio en la casa, haber vivido un robo violento, haber sufrido acoso escolar, ser víctima de violencia intrafamiliar. Hay categorías, se han ido categorizando y se han ido describiendo entonces una serie de categorías a las que podríamos estar expuestos, y lo que se ha visto es que si bien todos nosotros, y si nos ponemos a revisar de esta pura lista cortita, yo creo que uno empieza a hacer chequeo, ¿no? Sí, mira esto, sí, esto lo mejor lo viví. El tema es que lo que se ha observado es que hay ciertas trayectorias vitales, ciertas personas que a lo largo de su vida han ido acumulando una mayor cantidad de experiencias adversas, una mayor cantidad que te va generando y te va dejando en mayor vulnerabilidad psicosocial, ¿no? En tu propio desarrollo te va mermando el desarrollo. ¿Sí? No solo se te quema la casa, sino que además viviste un terremoto, además se murió tu papá, además te robaron, además viviste acoso escolar. Y eso en un periodo de 2 años. Y tienes 13, ¿no? Eso es una acumulación de experiencias adversas que te puede dejar en una situación de mayor vulnerabilidad. Y queríamos ver entonces si, y se han indicado cierto número que serían como puntos que sobre esta cantidad de haber vivenciado en tu infancia y adolescencia experiencias adversas te dejan una mayor vulnerabilidad, ¿no? De poder adaptarte. Y puede generar daño en distintos tipos, desde enfermedades físicas, hago comillas al aire, psicológicas, sintomatología de salud mental, etc. Y fuimos a preguntarles a ellos y a ellas de liceos de riesgo y nos encontramos con que efectivamente ellas tienen una mayor cantidad, una mayor prevalencia de experiencias adversas, ¿no? Que los adolescentes. Y particularmente de ser testigos empezamos a ver con fuerza también el contexto de experiencias adversas en contextos comunitarios, ¿no? Como ver violencia en la calle, ver que hay mayor presencia policial, no necesariamente desde sentirse resguardados, ¿no? Ver pandillas, ver peleas, ver gritos, ¿no? Y además en la casa, ¿no? También espacios de menor contención, experiencias adversas dentro del hogar. Y claro, porque también nos refuerza entonces esta idea de que en esto que tú decías, ¿no serán ellas que se lo guardan más? Pues pareciera que podría ser que sí, y que además están vivenciando más experiencias, ¿no? ¿Que son más conscientes, puede ser? También podría serlo, porque también lo preguntamos desde el autorreporte, y eso igual implica de qué tan conscientes pueden estarlo. Eso también es algo que estamos observando. Y también pensando en que ellos tienen más posibilidades de salir de casa, andar fuera, ¿no? Versus las mujeres nos quedamos más. Y si hay un contexto de violencia al que puede estar expuesto al interior de la casa, y llega tu adolescencia y ellos pueden moverse, salir, ser más independientes, las mujeres tenemos menos posibilidades, ¿no? Dentro de los contextos de socialización. Y quizás se quedan experimentando más de estas experiencias, ¿no? Y ahí, ¿cuán importante es la regulación emocional? ¿Y a qué se le llama la regulación o desregulación emocional? Porque quienes somos papás, yo particularmente tengo igual hijas relativamente pequeñas, una entrando a la preadolescencia, y lo hemos escuchado mucho en este concepto de la crianza, ¿no? Crianza respetuosa y del reconocimiento de las emociones. ¿Es lo mismo o lo pregunto desde el desconocimiento de cuando hablamos de el reconocimiento de las emociones a la regulación emocional o el antónimo, en este caso la desregulación, tiene que ver con algo con eso o son conceptos distintos y en contextos distintos? Yo diría que la regulación y la desregulación es como el gran paraguas, es como el título grande. Y dentro de ella, entonces, hay ciertos elementos que lo favorecen o que lo componen, como el reconocimiento de emociones.
Post-pandemia, ¿no? Yo creo que se vino este boom de hablar de la necesidad de las competencias socioemocionales, de la regulación emocional. En los colegios se empezó a hablar mucho, tratar de incluirlo en el currículum, ¿no? Hemos visto también cómo han ido aumentando las dificultades de salud mental en general, en la población en general, y particularmente en los adolescentes. Y en universitarios también, me ha tocado verlo en estudiante universitario también. Y hay un montón de conceptos paraguas desde donde se ha ido aproximando. Y en particular, la regulación emocional nos habla de ciertas capacidades, ¿no? O estrategias que las personas tenemos o podemos desarrollar para poder moderar y lidiar de alguna manera con nuestra expresión de las emociones. Es decir, no es cambiar la emoción, no tiene que ver con querer estar siempre felices o no estar nunca tristes, sino con cómo las emociones tienen tal fuerza en nuestra vida y que en ocasiones se apoderan de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, que en ocasiones cuando estamos con una mente muy embargada por las emociones, como mente emocional, podemos terminar, si estamos terminando manejando de manera agresiva, muy a la ofensiva con el resto, y eso puede terminar metiéndonos más problemas, ¿no? Entonces, el regular las emociones serían ciertas estrategias que podríamos trabajar para que las personas puedan aprender a cómo poder convivir con sus emociones, ¿no? Cómo poder habitarlas y que no se apoderen de nosotros. Y desde ahí esto que es regularla, no es inhibirla, no es cambiarla, no es como poder nosotros como personas estar en control de las maneras más adaptativas para poder expresarlas. La gran pregunta es, ¿cómo? Mira, te tengo una muy buena noticia, y que es algo que me ha ido encantando el trabajo en esta área. Que hay maneras de poder aprenderlo, porque resulta que es algo que, en el lenguaje cotidiano todos convivimos con nuestras emociones, algo del día a día, o sea, lo que nos hace humanos, ¿no? Totalmente. Pero paradójicamente, nadie, o muy poco, ¿no? O no todos, hemos tenido la bendición de que alguien nos explique, nos enseñe, ¿no? Nos eduquen en esto, que nos eduquen en para qué sirven las emociones, ¿no? No sé si en general se habla de que las emociones, por ejemplo, son nuestra brújula interna, es lo que nos permite movernos y orientarnos. Cada emoción tiene un significado de sobrevivencia. De ahí que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que hay emociones que quizás hay unas que son más ricas de sentirlas, que nos sentimos más cómodas en ellas, y otras que a lo mejor son más difíciles de sentir, como que nos cuesta más quedarnos en emociones que, por ejemplo, la pena. Es difícil quedarse en la pena, ¿no? Pero la pena nos está dando un mensaje, nos está hablando algo de nuestro contexto adaptativo que necesitamos escuchar. Y de esa pena, a lo mejor en ese minuto, tiene que ver con que ahora a lo mejor hubo una pérdida importante y necesitamos replegarnos para poder tomar un poco de distancia y reflexionar respecto a esa pérdida y desde allí pensar cómo podemos continuar. Tienen funciones. O sea que finalmente también tiene que ver es súper... un concepto súper escuchado a través de las redes sociales o también de otras formas de los libros, de autoayuda, etcétera, pero tiene que ver con el reconocimiento o el autoconocimiento, ¿no? Sí. En el fondo como porque por ahí va... Sí, entonces efectivamente para regular las emociones tenemos que, de partida, como te decía, se puede entrenar, se puede aprender, podemos enseñarle a nuestros hijos, a los adolescentes, a que tengan estrategias para poder regularla, y lo primero es lo que decías tú, nombrarlas. ¿Cómo estamos ahí? Porque yo creo que eso es importante. O sea, si estamos hablando de cómo mejorar eso en nuestros adolescentes, evidentemente tenemos que empezar desde el nivel más pequeño. Sí. Y de ahí para adelante. Sí. ¿Qué pasa cuando podemos... son como dos preguntas en una. Primero, ¿cómo vamos ahí? Segundo, cuando no lo hacemos desde más pequeños, ¿podemos... cuando somos adolescentes o cuando son adolescentes? Mira, ¿o es más difícil? Yo de cómo estamos en el ámbito más pequeño, yo la verdad que es algo en lo que no me he metido mucho, ¿no? Yo sé que hay algunos programas que han ido cada vez trabajando más, como Habilidades para la Vida, que partió trabajando sobre todo en preescolares, luego trabaja también en básica y media, y el foco allí, entre otros programas también, es también vinculado a las competencias socioemocionales. Entonces entiendo que se han hecho un montón de esfuerzos y que hay
intentos y trabajo, y de ahí te puedo contar un poco el proyecto en el que estoy yo, que es con adolescentes. Ahora, respecto a la otra pregunta, sí que tengo más conocimiento y, bueno, el primer gran momento de la vida en donde podemos ayudar y enseñar y entrenar estas habilidades son los primeros años de vida, ¿no? La primera infancia. Pero resulta que estudios no tan recientes, pero que se han ido popularizando, se han ido transmitiendo de manera más reciente, nos hablan que, dada la plasticidad neuronal que se produce en la adolescencia, tenemos una tremenda segunda ventana de oportunidad para el desarrollo de competencias en esta vida. Casi igual que, o al mismo nivel así de grande como en los primeros años de vida. O sea, es una tremenda, es como nuestra segunda ventana para poder trabajarlo, donde todavía hay mucha plasticidad, donde todavía podemos ayudar a moldear, a acompañar, a transformar lo que quizás hasta ahora no ha sido tan acompañado o le ha ido generando algún tipo de daño o dificultad, ¿no? Entonces, perfectamente podemos trabajar con nuestros adolescentes. Yo creo que es un tremendo momento para poder hacerlo. Eso es una muy buena noticia también. Lorena Wenger Amengual, la doctora Lorena Wenger, que nos acompaña en este capítulo de Género en Sintonía, y hemos estado conversando súper, por lo menos yo, muy entretenida, aprendiendo muchísimo. Y estábamos hablando sobre lo importante que es la regulación de las emociones, que hay una esperanza súper importante también que decías en nuestros adolescentes, ¿no? Sí. En el fondo no está perdido. No, para nada. Y que finalmente lo importante ahí también es tener, como bien decías tú en una parte de la conversación, ese alguien, ¿no? Que en el fondo te pueda orientar, sí, que pueda escuchar, que pueda hacer. Y ahí yo creo también en los espacios del mundo de la educación tenemos una oportunidad, ¿no? Sí. O sea, el docente, la docente, el profe, la profe, ¿no? El auxiliar, o sea, porque sí, no solo la comunidad se compone del profe y el estudiante, digamos. Sí. También hay muchos actores más que son a veces muy, muy importantes en la formación y en la vida, no solo en lo que uno aprende. Claro, no solo lo cognitivo, no solo lo que te sirva para la prueba o para... Sí, yo creo que y ahí hay que estar súper alerta, ¿no? Sí, hay que estar ahí como bien decías tú, hay avances, pero hay algo ahí que me sigue mientras conversábamos y para no alargarnos más la conversación y no ir a la pausa musical, pero lo pensaba, decía, cuando hemos estado trabajando tanto de poder potenciar el concepto de la regulación emocional y más bien de reconocer nuestras emociones en todos los ámbitos, sobre todo en los más pequeñitos y en los adolescentes, hay algo que, por ejemplo, no me cuadra cuando vemos tanto bullying en el colegio, por ejemplo. O cuando vemos una agresión brutal entre los mismos compañeros, sin condenar a priori, ¿no? Sí. Lo quiero decir, porque quien es un abusador, un agresor, algo está pasando también. Sí. ¿No? Entonces ahí, no sé cómo lo ves tú también en ese sentido, así como lo que tú decías, o sea, el delinquir es la punta del iceberg. Sí, en acoso escolar también. Y funciona también la misma metáfora, y de hecho lo que tú decías de la importancia de la comunidad escolar completa, ¿no? El clima escolar completo, de todos los actores, porque los niños, los adolescentes pasan gran parte del tiempo allí, y eso es un ecosistema en el que están aprendiendo no solo para la prueba, como decíamos recién, sino en un montón de otras estrategias. Y creo que hubo y lo vimos todo. Yo creo que si hacemos memoria, después de la pandemia, cuando se comenzó y se retomó la presencialidad, las primeras semanas eran noticias y noticias con todo el sensacionalismo que a veces tienen, de peleas brutales a la salida de los colegios, en los colegios, peleas físicas terribles, mechoneo, y a todos nos empezó a llamar la atención, empezamos a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo acá, qué pasa con el acoso escolar, qué pasa con la violencia en estos contextos. Yo creo que ahí además se nos sumó otro efecto de qué pasó con esos adolescentes que tuvieron 2 años en un entre paréntesis de no tener espacios para aprender a socializar, para aprender a hablar con otros, para salir de sus casas, ¿no? Que a todos nos pegó fuerte a nivel de emocional y salud mental, pero a niños y adolescentes fueron edades críticas del desarrollo, que quedaron en pausa, y que sabemos que eso no es que se pause, es que allí probablemente se mermaron ciertos espacios de potenciación de recursos. Y después
los mandamos allí, que siguiera como todo normal. Y por supuesto que ahí iban a haber un montón de dificultades. Entonces, ante todas esas mermas, estrategias que vayan en la línea de poder ayudar a, por ejemplo, que hablamos recién, reconocimiento de emociones, pero no solo eso, estrategias también que funcionan o que se han ido observando, que tienen que ver con poder utilizar prácticas de mindfulness, de conciencia plena. Sí. También he demostrando un montón de evidencia de cómo funcionan en contextos escolares, en los mismos docentes, en todos en realidad han ido cada vez acumulando más evidencia en la posibilidad de detener un poco nuestra cabeza, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y volver al presente. Y si vemos también las generaciones hoy en día están particularmente expuestas a algo que yo creo que ni tú ni yo tuvimos, que son las redes sociales, ¿no? Y que el impacto que eso está teniendo en sus formas de socializar, ¿no? De socializar en la autoimagen, yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Y eso obviamente... que a nosotros a veces nos cuesta estar despegados del teléfono. Yo lo tengo ahí y ni siquiera lo estoy mirando, pero lo tengo al lado. Si a nosotros adultos, con nuestra capacidad de autorregulación más desarrollada... Que supuestamente tenemos. Sí, nos cuesta. Imagínate a los adolescentes, ¿no? De estar constantemente allí queriendo... Que genera ansiedad. Y eso estás todo el tiempo preocupado, ¿no? O de otras cosas menos de, a lo mejor, de cómo te estás sintiendo, de poder conectar con lo que estás viviendo en ese minuto, con poder poner un poco en pausa, con decidir a qué le quieres poner atención. Hoy en día la atención es uno de nuestros mayores activos, ¿no? Porque tenemos muchos elementos distractores. Y nos cuesta mucho elegir nosotros qué atender. No sé si te ha pasado de pronto estar scrolleando en las redes sociales y te pasas media hora y tú no decidiste nada de lo que viste. No como cuando uno agarra un libro, cuando por último ves una serie o lo que sea, o te pones a conversar con alguien. Tú eliges conducir tu atención. Con esto no, lo perdemos. Y cada vez nuestra atención está siendo más requerida y tenemos menos espacio. Y el tipo de estrategias vinculadas a la conciencia plena, mindfulness, se han ido demostrando y se han ido viendo como una tremenda estrategia para volver a la calma, escuchar nuestra brújula, porque entre tanto ruido, ¿cómo voy a entonces poder escuchar cómo me siento? ¿O cómo algo me hace sentir? Yo veo ahí que es una oportunidad para los mundos académicos, o sea, para el mundo de las comunidades escolares tan importante. De poder establecer estrategias, como decías tú, que nos permitan ir, son pequeños gestos, creo yo, son pequeñas rutinas, pequeñas conductas que hacen que podamos a lo mejor incluso mejorar el entorno, el ambiente, las relaciones entre los adolescentes, compañeros y compañeras, o sea, ahí hay mucho. Antes de hoy, de verdad que es muy interesante, siempre digo lo mismo, la gente dice, oye, lo encuentro todo interesante, pero de verdad que uno se va metiendo en los temas y te das cuenta que hay mucho más que solo una investigación. O sea, hay mucho detrás de algo que a lo mejor uno podría sentir que es distante, pero finalmente te impacta en la vida como hermano, papá, amigo, profesor, etc. Y antes de eso, preguntarte que me comentabas sobre un estudio que están realizando en conjunto con una universidad en Brasil y que están con algunos ya atisbos de resultado o preliminarmente. Sí, este estudio que estaba comentando antes, donde les preguntamos a ellos y a ellas, entre otras cosas, por las experiencias adversas vividas, por estas experiencias con tintes de posibilidad de ser traumáticas, difíciles de sobrellevar, entre otras cosas, y lo hicimos en conjunto con la Universidad de Sao Paulo, de la sede de Ribeirão Preto, entonces hay un equipo allá con el que colaboramos, esto fue un proyecto de colaboración internacional, FAPESP-UFRO, y con esos fondos entonces estuvimos tomando los mismos datos con poblaciones similares en edad, en características de los liceos, en la medida que podíamos comparar dos países. Y hemos llegado estamos recién en lo más preliminar, pero entre las cosas que nos ha sorprendido es, efectivamente, allá y acá, ellas presentan mayores experiencias, exposición a experiencias adversas, acumulación de experiencias versus ellos. Y algún otro elemento que pueda comentar ahí reciente, estuvimos viendo, ellos presentan mayores conductas externalizantes, mayores conductas desadaptativas que ellas, independiente de haber sido
menos expuestos, también experiencias adversas, pero en menos cantidad. Ahora, esto obviamente no es causa-efecto, ¿no? Sino son solo asociaciones, variables que se mueven juntas, ¿no? Que a más de esto también aparecía más de esto otro, pero no más que eso. Y estamos un poco todavía explorando, estamos ahí avanzando en terminar de ver, pero para nuestra sorpresa, en términos muy gruesos, empezando a comparar los datos, no son tan distintos los jóvenes de allá a los de acá. Y eso también nos sorprendió, ¿no? Pensamos que íbamos a quizás encontrar diferencias en indicadores de violencia o de desadaptación en contexto escolar. Y no, son bastante más parecidos de lo que nos imaginábamos. Así que eso también va a estar interesante. Sí. Doctora Lorena Benger, también de verdad, muchísimas gracias por esta conversación interesante, muy educativa también, es muy necesaria, porque da para harto rato. Hay hartos temas que yo creo que obviamente podemos seguir abordando en otro capítulo, pero que finalmente nos hacen como el espacio que queremos, no solo visibilizar, sino que también que nos demos el tiempo de analizar lo que hemos conversado y también cómo podemos aportar, ¿no? en mejorar esta realidad, estas conductas. Ya aquí algo pudimos hablar de aquello. Así es que muchas gracias por estar en el capítulo de hoy, donde ya les recordamos cada jueves por medio estamos también con las investigadoras del proyecto Inés de Género en Género en Sintonía. Nos vemos en otro capítulo, que estén muy bien.